Buenos días, comunidad ITMSKIL. Nos encontramos durante esta semana, una vez más, otro año más, estamos en este ciclo de charlas que a nuestro instituto lo lleva a poder sacar a palestra, sacar a luz, ¿no es cierto?, aquellos temas que son relevantes, aquellos temas que son, ¿no es cierto?, de importancia. Durante esta semana toda nuestra comunidad se ve favorecida con el objetivo principal que tiene este ciclo de charlas, que es precisamente el intercambio de información, el intercambio de información relevante, el intercambio de información importante en pro de los objetivos y de los sellos fundamentales que tiene ITMA. Por lo tanto, estimada comunidad, en esta oportunidad, desde la carrera de manejo de área silvestre y de ecoturismo, su jefa de carrera, la profesora Constanza Araya, ella es economista y máster en espacios naturales protegidos, nos ha seleccionado un tema de mucho interés, y ya lo hemos tratado algunas aristas, pero no lo hemos tratado en su profundidad. En esta oportunidad, ella nos va a hacer una charla en relación a reservas de biosfera. Por lo tanto, como en todas las charlas que hemos participado, los invito a tomar apuntes, a preguntar, ¿no es cierto?, a buscar información extra acerca de este tema tan interesante. Estimada Constanza, bienvenida, por supuesto el micrófono es tuyo para que sigas con tu presentación. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos los que están conectados, conectadas. Hoy día les vamos a hablar acerca de la reserva de biosfera, que es un tema poco explorado acá en Chile. Si bien hay un trabajo sostenido en todas las regiones donde se presentan, ¿cierto? Hay muchos desafíos, sobre todo para el ámbito del ecoturismo, aquí en nuestro país. Entonces, comentarles que esta charla, es una revisión, ¿cierto?, de reservas de biosfera, pero en el contexto de la asignatura de áreas protegidas para la carrera de ecoturismo, ¿ya? Entonces vamos a orientar esta charla acerca de reserva de biosfera, pero para el sector del ecoturismo, ¿ya? Pero en primera instancia comentarles que, ¿de qué se trata este programa? Este programa nace de un programa de la UNESCO que se llama Man and Biosphere, o Hombre y Biosfera, y que se conoce como programa MAB, ¿ya? Las reservas de biosfera no son áreas protegidas estrictamente tal, pero sí tienen como objetivo esencial el conciliar la conservación de la biodiversidad con la búsqueda del desarrollo económico y social sustentable y el mantenimiento de los valores culturales asociados en el territorio. Entonces, esas tres patitas convergen para que podamos hacer algunas acciones en común en el territorio, en un territorio aledaño a las áreas protegidas, ¿ya? Entonces, en algunos países sí está considerado como con alguna categoría de conservación. Por ejemplo, en España está reconocido como un área protegida en el sentido de que permite resguardar a las zonas que son de mayor alta importancia en temas de conservación y de patrimonio natural y cultural. Entonces está considerada con una categoría de conservación mucho más laxa, pero sí que permite tomar medidas de manejo en el territorio. Entonces, aquí tenemos una imagen donde se presentan todas las reservas de biosfera que hay en el mundo, que son 738, y en ese sentido son 134 países que tienen reservas de biosfera y 22 reservas de biosfera son transfronterizas, o sea que son más allá de un solo país. En Chile existen 10 reservas de biosfera, que son las que tenemos acá en el otro ladito, ¿ya? Y que es en el lado derecho de la pantalla, y que son reserva de biosfera del Lauca, Bosques Fray Jorge, La Campana Peñuelas, en la quinta región, ¿cierto? También en la quinta región, archipiélago de Juan Fernández, Corredor Biológico Nevados de Chillán y Laguna de Laja,
y bosques templados lluviosos de Andes australes, Laguna San Rafael, Torres del Paine y Cabo de Hornos. Esas son las 10 reservas de biosfera que tenemos en nuestro país. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones de la reserva de biosfera a nivel global, ¿no? De acuerdo a UNESCO, es que tienen que cumplir 3 funciones estas áreas, ¿sí? Una función de conservación, una función de desarrollo y una función de apoyo logístico. La función de conservación es la función de conservar el patrimonio natural y cultural, ¿cierto? Tanto de especies como de paisajes, de ecosistemas y de variación genética. En una segunda dimensión tenemos la función de desarrollo, en este sentido como que la reserva de biosfera tiene que cumplir el fomentar el desarrollo económico y social ambientalmente sustentable, ¿no? Como que tenga un cuidado especial hacia el medio ambiente, pero que la sociedad pueda compartir y disfrutar y también tener beneficios de estas dimensiones a nivel local, ¿ya? Y una tercera dimensión es que cumple una función de apoyo logístico en el sentido de que en estas áreas se puede desarrollar la investigación científica, la formación, la educación ambiental y implementar modelos de desarrollo sustentable, ¿ya? Entonces, en este sentido, tenemos espacios que son, algunos investigadores hablan de laboratorios o sea, en in situ, ¿cierto? En la práctica, en el territorio, y donde podemos investigar y también generar modelos de desarrollo sostenible y sostenible en el tiempo y sustentable para el ser humano y el resto de las especies que habitan en el territorio. Entonces acá esto, ¿no? Tenemos la conservación del patrimonio natural y cultural, una función, la otra función sería social y económica, orientada también a que se desarrollen actividades recreativas y otra función que cumple el rol de la educación e investigación del territorio. Entonces, bueno, como tenemos aquí tenemos la definición, ¿cierto?, de sustentabilidad. Y entonces, ¿por qué se implementa y desarrolla este modelo? Para poder integrar lo que es conservación con un modelo de sustentabilidad en un territorio. Entonces, en ese sentido, tenemos una planificación del territorio donde integramos distintas dimensiones para hacer territorios sustentables y a la vez que sean representativos también en términos de ecosistemas del país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la esfera ambiental, ¿cierto? Donde hablamos de uso de recursos, de manejo, de prevención de la contaminación. Otra arista es la esfera económica, donde tenemos todo lo que es actividades económicas, por ejemplo, que son en áreas protegidas son el turismo, pero también acá habla de el área económica de la producción. Podemos hablar de, por ejemplo, de producción agrícola. Y entonces la idea es que converjan estas dos áreas con una tercera dimensión que es la esfera social, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de convergencia entre dos de estas aristas, por ejemplo, hablamos de ámbito ambiental económico, o sea, eh, ámbito ambiental económico que habla, por ejemplo, de eficiencia energética, de subsidios para las actividades económicas que son sustentables. Hablamos de ecoturismo también. Aquí, en esta dimensión, está desarrollada esa actividad, ¿cierto? Como
también generación de ingresos y de permitir el desarrollo económico sustentable en el territorio. Acá, por ejemplo, también, o sea, relevar la importancia que tiene este ámbito en el sentido de actividades tradicionales, por ejemplo, que sí tienen un bajo impacto y son sustentables, como por ejemplo la ganadería a baja escala, a una escala de agricultura familiar campesina, por ejemplo, porque ya, por ejemplo, si tenemos la actividad agrícola ganadera de gran escala, ya no caería dentro de esto porque tiene muy alto impacto a nivel ambiental, ¿cierto? Entonces, aquí en esta convergencia es donde encontramos los puntos de la sustentabilidad, qué actividades serían sustentables y cuáles no. Entonces, en otro ámbito, tenemos el ámbito socioeconómico, que es donde convergen el ámbito económico con el ámbito social. Y ahí tenemos, por ejemplo, ética de negocios. Esto es una imagen, ¿cierto?, de la UNESCO. Eh, Ahí, por ejemplo, tenemos comercio justo, derechos laborales, totalmente se integra en esta parte. Si hay una instancia donde no se cumplen los derechos laborales, no se puede indicar que es sustentable, porque falla en esta dimensión, ¿cierto? En esta convergencia. Y acá, bueno, también tenemos en este ámbito socioeconómico el valor de el patrimonio cultural que existen las actividades productivas, por ejemplo, lo mismo que estábamos hablando acerca de la agricultura familiar campesina, todo lo que es tradiciones campesinas en nuestro territorio, es algo relevante en este ámbito que es un ámbito socioeconómico. Entonces, claro, eso serían actividades sustentables que podrían ayudar a relevar estas áreas de reserva de biosfera. También no olvidemos que en la esfera social se habla también, o sea, además de tradición, de patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, hablamos de calidad de vida, de índice de calidad de vida, de estándares, de educación, de construcción y fortalecimiento del rol que tiene la comunidad y de temas de equidad. Entonces, esta dimensión tiene mucha relevancia con respecto a cómo vamos realizando una actividad sustentable. Y en el último ámbito, entonces, sería la convergencia entre esta esfera social y la esfera ambiental. Y en este sentido, ¿qué es lo que implica acá esta convergencia? Una justicia ambiental, ¿cierto? La protección de recursos locales y que esto se reconozca en una escala global, ¿ya? Eso entonces, ¿cómo sería hablar de esa convergencia de esa dimensión? Entonces, esta convergencia de estas tres dimensiones no hablan de la sustentabilidad. Hablamos mucho del concepto de sustentabilidad, pero poco de lo que implica el aplicar este concepto que nace en el acuerdo de Brundtland, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que, aquí se me borró el título, pero qué es lo que permite la reserva de biosfera? Permite, por ejemplo, mantener la diversidad biológica y cultural, permite desarrollar formas de uso como regiones de modelos de sustentabilidad. Y acá, en este ámbito, hablamos de que una reserva de biosfera es escogida por representar ciertos ecosistemas a nivel nacional. O sea, a nivel nacional tenemos sistemas ecológicos característicos. Entonces, esa es una de las características que tiene que tener
una reserva de biosfera para ser declarada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por eso que hay algunos reservas de biosfera que son más orientados a el tema de volcanes, eh, a sistemas lacustres y vinculados a lagos, ¿cierto? Eh, y a humedales, y entre otros. Bueno, entonces una tercera, un tercer, o sea, ¿qué es lo que permite lograr una reserva de biosfera? Son nuevas modalidades de participación de grupos de interés local en la toma de decisiones. Y en este sentido genera un espacio para la coordinación entre actores de un territorio, más allá de un área protegida, para que esto pueda generarse, o sea, para que pueda generar prácticas de sustentabilidad en un entorno donde existe un área protegida reconocida por el Estado. Entonces, una cuarta dimensión donde contribuyen las reservas de biosfera es a generar las condiciones adecuadas para la investigación, la observación y la educación ambiental, así como para la formación y capacitación para el desarrollo sustentable. Y en este sentido, esto es súper relevante, que permite un monitoreo de ciertos indicadores de especies, ¿cierto? Y objetos de conservación que tenemos dentro de las áreas protegidas, para así hacer un monitoreo y para poder formar gente y capacitar a las personas, a la comunidad, a las escuelas, y también a los actores que están en torno, en este caso, también a guías turísticos, por ejemplo, a actores del sector ecoturístico, para poder saber cuáles son los valores del territorio y cómo cuidarlos. Y una quinta dimensión, o sea, una quinta factor que aporta la reserva de biosfera es a mejorar el intercambio de experiencias a escala global. Entonces tenemos estos sitios que son sitios de modelos de sustentabilidad y que pueden intercambiar unas con otras en distintos lugares del mundo, para conocer qué es lo que está, cómo se están desarrollando estas prácticas de sustentabilidad. Entonces, eso es una de las cosas más relevantes que tiene este modelo también. Y también que es más interesante para poder generar acciones nuevas dentro de distintos territorios. Entonces, bueno, aquí tenemos la definición, las reservas de biosfera, de acuerdo a estas tres funciones que veíamos y a la implementación de este concepto de sustentabilidad. Se definen tres territorios donde, bueno, podemos verlo acá. Tenemos tres territorios distintos. Ahí están las definiciones, ¿cierto? Pero se las puedo comentar mejor con la figura. Entonces tenemos una zonificación donde tenemos el territorio central, que es la zona núcleo, que representa, que está en verde oscuro, que representa un área protegida del Estado. En general son áreas protegidas de alto nivel de conservación, como es un parque nacional, por ejemplo. Y en ese sentido, entonces las zonas núcleo son el centro de nuestro territorio de reserva de biosfera. Es lo que queremos conservar y preservar, ¿cierto? Que es los valores ecosistémicos, los valores culturales, y los valores del patrimonio natural que reconozca esa área protegida. Entonces, en un segundo territorio, alrededor, ¿cierto? Tenemos la zona tampón, donde se desarrolla la función que veíamos, logística, y la función la función de conservación se desarrolla acá en la zona núcleo, ¿cierto? Y la función logística y de investigación se desarrolla acá en la zona tampón.
Y acá tenemos, por ejemplo, entonces, que se puede tener asentamientos humanos, se puede hacer educación ambiental, se puede hacer formación, ¿cierto? La idea es que se promueva eso y se pueden tener actividades en torno al ecoturismo. En este sentido, hablar de ecoturismo, a diferencia de turismo masivo, por ejemplo, o de altas concentraciones, ya que aquí es donde se pretende cuidar, tener harto, o sea, tener eh, un enfoque, ¿cierto?, de cuidado del territorio, viendo el tema de la capacidad de carga, ¿cierto?, y eh, estar muy atentos con la cantidad de visitantes para no perder también la función que es, eh, por un lado, como de desarrollo, ¿cierto?, pero por otro lado de educación, que sea una función educativa el que estén visitantes en la zona. Entonces, bueno, y en una tercera zona, que es una zona de transición, tenemos también asentamientos humanos, turismo, también investigación, pero acá es lo que se diferencia con la zona tampón o buffer, que también se conoce, es que la zona de transición es donde están las áreas urbanas, ¿ya? Entonces, en esta área tampón estarían las áreas rurales y con, por ejemplo, los asentamientos son del campo, por ejemplo, las actividades de desarrollo socioeconómico son actividades agrícolas, agrícolas ganaderas, y extractivas también de la naturaleza y de productos no maderables, por ejemplo. Y en esta zona, o sea, en esta zona transición, ya habrían zonas urbanas que sería, por ejemplo, industria, y acá, entonces los compromisos que se tengan en esta zona, eh, ahí tendrían que haber compromisos de prácticas sustentables. Entonces las industrias que suscriban a esta zona debiesen cumplir con ciertos estándares de sustentabilidad y de cuidados con eh, el tema de la contaminación, cuidado con el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, este es el modelo de reserva de biosfera. Esto está implementado en nuestro país. Como les comentaba, existen 10 zonas donde se implementan, pero a nivel internacional se implementan en muchos países. Son, como les comentaba, son más de 130 países que tienen este modelo. Y bueno, acá queda también quizás un poco más claro. Entonces tenemos la zona núcleo, que es la zona verde, la zona naranjita, que es la zona tampón, que son las zonas rurales, ¿cierto? Y donde, por ejemplo, existe montaña, pero también existen asentamientos tradicionales. Y en la zona transición son las zonas verdes que están donde están las ciudades, ¿ya? Entonces, bueno, algunas experiencias de desarrollo eh, les voy a comentar solamente una en honor al tiempo, que es una experiencia que fue premiada ahora este año. Fue reconocida más bien en España, y es Anaga BioFest, que es un festival que se realiza desde octubre del 2021 en España dentro de una reserva de biosfera para darle valor a la reserva y mostrar los valores culturales eh, y socioeconómicos en términos de actividades productivas tradicionales que tiene la zona de la reserva de biosfera de macizo de Anaga, ¿ya? Y entonces, bueno, acá, como les comentaba, se muestran en este festival eh, iniciativas de senderismo, de ecoturismo, de agroturismo, de turismo gastronómico tradicional y de turismo cultural. Entonces, bueno, en este sentido, las reservas de biosfera nos permiten visibilizar, ¿cierto?, las actividades tradicionales, las actividades de
ecoturismo para mostrar los valores naturales que tenemos y, y bueno, permitir que esto se sostenga en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, el objetivo de, de este festival era desmasificar los puntos de saturación de visitación en la reserva de biosfera. Entonces, lo que se hizo fue descentralizar a través de este festival la masificación de la visitación. Y algunos beneficios que vemos eh, de realizar esta práctica es apoyar la economía local, disfrutar de experiencias personalizadas, ¿cierto? A través de experiencias de ecoturismo y de senderismo, degustar gastronomía de kilómetro cero y, bueno, kilómetro cero apunta a que es una economía local, ¿no? Entonces, toda la producción local se disfruta en lo local y podemos conocer directamente a los productores, ¿cierto? Se acorta la brecha entre productor y consumidor, entonces degustar la gastronomía local es probar los productos de ese territorio tradicionales. Y bueno, los beneficios también que genera este festival es que se apunta a tener garantías sanitarias, o sea que el desarrollar actividades ecoturísticas que tengan un alcance hacia la población local y también de otras regiones del país, pero que midiendo, ¿cierto?, el impacto que tiene a nivel sanitario en el territorio. También con el fin de disminuir la cantidad de visitantes que ocupen su vehículo y por ende que aumente la contaminación de CO2 y de producción a nivel vehicular, de contaminación a nivel vehicular, es que se reivindica el transporte público. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque a través de un bus se contamina mucho menos e incluso si son buses eléctricos, claro, es mucho más, o sea, de menor impacto hacia la contaminación de la zona. Y entonces, bueno, por eso las instrucciones y todo lo que se da a los visitantes es de acuerdo a eso. Y genera un impacto positivo en el territorio, en el sentido de que este festival ha orientado las acciones, por ejemplo, a actividades de mejoramiento de senderos, de mejoramiento de infraestructura, de monitoreo de avifauna, por ejemplo, y de avistamiento. Entonces, bueno, esa infraestructura sirve para monitoreo y visitación. Así que, bueno, la idea es siempre ir dejando algo con esta instancia en el territorio, en la localidad. Y impulsar un turismo inclusivo. Eso es que también distintos actores puedan ser integrados de acuerdo a los a las distintas planes de senderos y de actividades de ecoturismo y agroturismo en el territorio. Entonces, bueno, eso es lo que promueve y lo que también los beneficios que ha aportado al territorio este festival por el cual ha sido reconocido. Y bueno, acá tenemos los distintos públicos a los cuales se orienta la actividad de este festival. Entonces tenemos a un ecoturista que es más activo, ¿cierto? Que le gusta ir a visitar senderos, recorrer. Otro que dicen ahí que es comidista, que va a disfrutar de la gastronomía local, ¿cierto? Otro que es familiar, que va a las actividades orientadas a la educación ambiental y también en la intervención en el territorio, en este sentido de algunas actividades, por ejemplo, de educación y de ir a aprender, por ejemplo, de esta reserva de biosfera.
y generalista en sentido de ya, público general enfocado al ecoturismo, ¿cierto? Que disfrute de el territorio más natural. Y bueno, acá tenemos 4 como guiados, 4 packs orientados a cada público objetivo, por decirlo así. Entonces, bueno, hay, claro, orientaciones para cada uno de los grupos que se ven, que identificaron ellos, las personas que levantan este festival, y que, bueno, orientan a que cada grupo disfrute de lo que va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, algunos desafíos para Chile, muy breve para ir terminando con esta exposición, es que, bueno, que a las reservas de biosfera se integren distintos actores del territorio en consistencia con el resguardo de los valores naturales y culturales, en este sentido que el sector del ecoturismo tome mucho más un rol preponderante en el sentido de que son los actores o sea, los profesionales del ecoturismo permiten generar este enlace entre el valor natural y cultural y el desarrollo del territorio para otros visitantes, para que puedan disfrutar, para poder comunicar e incluso para poder hacer investigación como lo piensa el modelo de reserva de biosfera. También el mayor compromiso por parte de las autoridades para el apoyo de financiamiento a las áreas de reserva de biosfera. Eso es un desafío que tenemos hoy en día para desarrollar las distintas actividades que tenemos en las distintas 3 zonas que veíamos: núcleo, amortiguación o buffer y de transición. Entonces, porque claro, sin financiamiento también se hace muy difícil financiar las actividades de promoción de estas zonas y los valores naturales y culturales que tienen. Un tercer desafío es dar a conocer el modelo de reserva de biosfera a distintos actores del sector del ecoturismo para que se involucren en los modelos de planes de gestión y para poder proponer algunas instancias donde fortalecer las economías locales y la participación también comunitaria. En este sentido, hay una potencia, por ejemplo, de poder incluir a actores locales, por ejemplo, que hayan habitado toda su vida ahí, que conozcan de las tradiciones, para también promover el modelo de guías locales. Entonces, en ese sentido, tenemos una oportunidad muy bonita con este modelo de poder integrar tanto la comunidad como al sector turístico de bajo impacto, ¿cierto? Y las áreas protegidas y los valores naturales y culturales. Y un cuarto punto sería impulsar los modelos de desarrollo ecológicos con una visión ecológica que permitan la sostenibilidad de la vida del territorio rural y de sus habitantes. Así que bueno, con esto finalizamos, Cristian. Gracias, Así Constanza. que Un excelente trabajo el que nos has presentado. En realidad es un desafío, como lo señalas tú aquí en tu última imagen, ¿no es cierto? Es un desafío para nosotros como país, para nosotros como personas que nos interesamos del tema, ¿no es cierto? Estar orientados y conociendo estas temáticas tan valiosas, tan importantes que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, cómo nosotros logramos este equilibrio. ¿Cierto? Este equilibrio que debemos lograr, que todas las especies logran realizarlo y que nosotros no podemos realizarlo por extraña razón. Hay una pregunta que te quisiera hacer que tiene que ver con el rol que cumplen los estudiantes de IMA, tus estudiantes, los de área silvestre, los de ecoturismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol que cumplirían en este contexto que tú nos acabas de explicar? sí, bueno, lo primero, en particular, IDMA, los estudiantes que estudian en IDMA tienen la posibilidad de interiorizarse de estos modelos de reserva de biosfera y de otros modelos vinculados a áreas protegidas, de acuerdo a la formación que se está impartiendo en el día de hoy.
Y además, entonces, el rol, además de la formación que tienen, es justamente integrarse a estos desafíos, entonces de poder, por ejemplo, informarse de cómo poder en el territorio donde ellos se desenvuelvan, poder desarrollar actividades de ecoturismo al interior de reservas de biosfera, poder integrar a la comunidad. Ese también es un rol donde podemos valorar, ¿cierto? El valor cultural, el patrimonio cultural inmaterial, todo lo que es tradiciones, eh, todo lo que es relatos populares, historia, memoria histórica. Entonces, bueno, ese es el rol de principalmente de los profesionales de ecoturismo y en particular de los profesionales que salen de IRMA, de poder comunicar todos estos valores que tienen los territorios en estos espacios de reserva de biosfera y otros territorios también rurales o urbanos. Lo valiosísimo, porque precisamente nuestros muchachos tienen ese sello, todos nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Todos los chicos y chicas que están, ¿no es cierto?, integrados en esta comunidad, tienen ese sello, un sello orientado al cuidado del medio ambiente, un sello que los lleva, ¿no es cierto?, a escoger una carrera en un instituto con estas características, y por supuesto estos temas les resultan de real importancia y relevancia poder aplicarlos, particularmente a los que están más cerca de salir al mundo laboral. Y por supuesto, primero que todo, agradecerte por tu trabajo, es un muy bello trabajo, y por supuesto agradecer a toda la comunidad que ha estado presente y que ha estado participando en este ciclo de charlas, en este intercambio de información, que ese es el objetivo que tiene, y podemos decir que este objetivo en esta oportunidad lo hemos cumplido. Gracias, Constanza, un gran abrazo y por supuesto un gran abrazo a nuestra comunidad, e invitarlos a que sigan participando en este ciclo de charlas IMA-Skill. Un gran abrazo, nos estamos viendo, Constanza, un gran abrazo, comunidad, para todos ustedes. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo a todos.